no está. Bueno, un pequeño feedback ahí en eso. Em, el seguir estos pasos en programación, al menos en este semestre, nos ayuda muchísimo a tener buena claridad en el proceso. Bueno, aquí hay unas cositas importantes y es que a partir de aquí hay unas recomendaciones, ¿no? Recomendaciones que debemos tener presente para empezar ese proceso. La primera recomendación que debemos tener presente es esto, eh, todos los métodos deben tener una descripción, ¿cierto? Un comentario de descripción en el cual diga de qué se trata el software, ¿cierto? O el método que se está creando. ¿Listo? Definir variables, variables que sean, la palabra hace curiosa, ¿no? Dicientes. ¿A qué me refiero con la palabra dicientes? Pues el tema puntual es que cuando nosotros creamos algo, ah, creo que estoy mal escrito, diciente. Creo que esta palabra no existe. Pero bueno, la palabra, por eso la coloco aquí entre comillas, es esto, pues que de cierta manera sea fácil de describir algo, ¿cierto? Que sea fácil de, o sea, que nos pueda decir algo, que sea, no, que cambiemos este nombre, no que sea diciente, sino que sea describible, ¿no? Describible. eh, O fácilmente entendible. Alguna de esas dos cosas en esos procesos. ¿Cómo así? Pues que cuando yo defino una variable, pues yo sepa de entrada qué va a guardar esa variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a guardar la altura de un niño o el peso de una persona, pues la variable se va a llamar B guión de piso, peso, B guión de piso, altura, B guión de piso, dinero, y pues eso ayuda muchísimo en la forma en que nosotros podemos describir las variables, porque cuando el programa se empieza a volver muy grande, si no tenemos claridad en los nombres que le ponemos a las variables, pues tendemos a confundirnos, generamos como esa confusión y uno decía, esta variable yo para qué la estoy usando, ¿sí? Entonces es importante que aprendamos a ser muy juiciositos en el nombre que les damos a las variables, ¿vale? Entonces, todo método debe tener una descripción, toda variable debe ser, cuando se defina la variable, debe ser describible y fácilmente entendible. O sea, simplemente cuando yo la lea, mira, pues aquí dice F sueldo, pues que es el sueldo de la persona, ¿cierto? Aquí dice mensual o mes, entonces aquí se guarda el número del mes. Entonces, eso nos permite o nos garantiza que cuando leamos el código después o necesitamos hacer alguna mejoría o alguna actualización, pues sea fácilmente comprensible y no nos saque un dolor de cabeza horrible para decir uno, miércoles, ¿qué fue lo que yo escribí aquí? Yo qué burrada hice acá, porque ese es el pequeño problema, ¿cierto? Sobre todo en el área de sistemas, que nosotros hacemos muchísimo software en diferentes áreas, que hago un software para la parte financiera, que ahora hago un software para la parte de mercadeo, que ahora voy a hacer un software para la parte de ocio y diversión, y ahora voy a hacer un juego para no sé qué, y ahora voy a hacer así. Entonces te empiezas a hacer muchos códigos fuentes y resulta que alguien dijo, oiga, me gustó ese código, pero agrégale este pedacito. Y usted ahí se sienta y uno dice, ¿quién fue la bestia animal de monte que escribió esto? Ay, jue madre, fui yo. Y empiezan a mirar, "Ay, yo qué escribí acá y por qué fui tan bruto". Y empieza uno a darse látigo solito, porque uno empieza, pero ¿qué me pasó aquí? Yo en qué estaba pensando para escribir este código tan malo. Sí funciona, pero es un código maluco. Entonces lo que hacemos es tener una lógica muy bien estructurada y seguir unas recomendaciones que vamos a ir apuntando y agregando a nuestros estos órdenes de programación, ¿listo? Entonces, tengamos muy presente esos punticos a partir de ese momento, ¿no? A partir del punto número 2, que es después de que yo ingresé mis librerías que necesito y necesito empezar a crear
mis métodos, necesito crear mis funciones, necesito crear toda esa opción, pues yo tengo que empezar a seguir como esas recomendaciones que me garantizarán que después, cuando yo necesite hacer la revisión del código para hacer alguna actualización o alguna mejora, o simplemente para adecuarle algo, o simplemente para, ay, venga, yo le coloqué esto, pongámosle aquí esto para ver cómo se va de bonito. Alguna cosita que yo necesite hacerle, pues no me tenga que sacar los ojos tratando de averiguar qué fue lo que yo escribí. ¿Listo? Entonces, esta semana nos hemos dedicado a trabajar lo que son los programas que utilizan ciclos como el ciclo for, como el ciclo while, los estamos profundizando y con ello garantizando de cierta manera que ustedes aprendan a sacar el jugo a ese tipo de funciones. ¿Listo? Entonces, nada, vamos a hacer aquí otro feedback acá. Pues empezamos a determinar que el ciclo for, que es el ciclo que ya hicimos en DFD, que ahora lo venimos y lo aterrizamos aquí en Java, pues es simplemente hacer lo mismo n veces, ¿cierto? Esa es la única condición. Acá mirábamos unos ejemplos de cómo se hacía el proceso, del orden que se tiene que hacer para la parte y empezamos a hacer aquí unos ejercicios. Hicimos el último que estábamos haciendo era este, que era el calcular el IVA. Y ahora pues íbamos a hacer este, ¿cierto? Que era el de un programita en Java que me permita calcular el salario de una persona, el salario total, el salario más alto del grupo de empleados, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que garantizar pues que cuando yo tengo aquí, ya yo digo, oiga, venga, listo, entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Entonces me están pidiendo, de cierta manera, están pidiendo varias cositas del proyecto. Entonces vamos a ser un poco más puntuales. Me están pidiendo, permítame que ahora esta vaina se me perdió. ¿Qué me están pidiendo calcular? Entonces este programita, ahora se creció. Como tengo dos pantallas, ahora se esparció entre las dos pantallas. Entonces, ¿qué me está pidiendo este señor? Yo necesito que me esté diciendo, ok, bueno, yo necesito el salario promedio. Entonces, salario promedio, salary average, ¿cierto? Entonces necesito pedir el salario promedio, necesito saber cuál es eso, necesito salir el salary total, también necesito averiguarlo y además necesito calcular el salario más alto, ¿cierto? Entonces eso nos ayudaría también a identificar el salario más alto, ¿cierto? Entonces podemos colocar acá simplemente salary y le colocamos higher. Esos serían los tres datos principales que nos están pidiendo en el ejercicio. Oiga, ¿cuánto es el salario total que yo debo pagar aquí este mes en esta empresa? ¿Cuál es el promedio de salarios que yo debo cancelar? Bueno, aquí más o menos la gente se gana 1.000.000 pesos, 1.200.000, listo, perfecto. ¿Y cuál es el salario top o el salario higher que necesito liquidar? No es el salario del gerente, el salario del dueño de la empresa, el salario de alguien, ¿cierto? Entonces, esos serían los tres salarios o los tres procesos básicos, ¿cierto? Entonces, ya de entrada, lo primero que nosotros hacemos cuando hacemos una creación de un software, antes de cualquier cosa, es primero medir o revisar exactamente eso. O sea, cuáles son esas variables o cuál es esa información que ellos nos están pidiendo o que el ejercicio nos está pidiendo, ¿cierto? Entonces, pero mire, recuerden que para calcular, bueno, y esto es para N employees, ¿cierto? Employees. Entonces necesitamos saber cuántos empleados son. Entonces necesitamos saber cuántos empleados son y además de eso determinar el salario de cada empleado. Entonces le damos la salary employed, que lo vamos acá en que salario employed. Espere. Entonces vamos a cara de un employees con doble. Sale el employed. Entonces vamos a calcular que el salario de un employee es el sueldo. Entonces de salary, a esa persona se le contrató. Muy gracias. El salario que con esa persona se le contrató, dividido en 30. Recuerden esta operación que ya habíamos hecho por allá en DFD, multiplicado por los días trabajados, ¿cierto?
Entonces le quedamos aquí Dice work, ¿cierto? Por los días trabajados de esa persona. Listo, ya tenemos aquí como las variables que vamos a necesitar durante el proceso. Pues ya sabemos más o menos cuánto es lo que vamos a hacer. Entonces, de una vez, como dicen por ahí, pues manos a la obra para poder trabajar en ese proyecto. Listo, entonces abrimos aquí nuestro amigo Visual Studio Code, que es el que estamos trabajando, a diferencia de Lina, que está trabajando con nuestro amigo IntelliJ IDEA. Lina, ¿cómo le ha ido? ¿Si está Lina por aquí? ¿Ya llegó Lina? Presente, profe. Lina, ¿cómo te ha ido con IntelliJ IDEA hasta ahora? Bien, me ha ido Bien. muy bien, profe. Ah, bueno, listo. Rendimiento de la computadora bien y todo, no hemos tenido conflictos. Sí, señor, me trabajando en PC. Súper, muy bien. IntelliJ también. Yo personalmente, este es el primer semestre que trabajo con Visual Studio Code. No me parece malo, me parece inclusive muy bueno porque es muy rápido. O sea, IntelliJ IDEA, perdón, Visual Code tiene una facilidad, es que es supremamente liviano. Entonces puede funcionar en cualquier portátil o en cualquier computador de mesa. IntelliJ IDEA, NetBeans, Eclipse y otros frameworks que nos permiten trabajar Java u otros lenguajes, a veces requieren más máquina de lo que se necesita en un programa como Visual Studio. Entonces hacen que requieran más máquina. Y pues digamos que en este caso, pues habría que, busqué trabajar con un editor de código muy liviano para que pudieran ustedes desarrollar sus proyectos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con el proceso. Les vamos a decir acá terminal, hello, welcome. Ah, no, perdón, así, hello, welcome. Y le damos acá Rule Commands y pues él nos carga el primerito que estamos usando. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Miramos acá el último que hicimos que fue el de Total Save, ¿cierto? Este fue el de, no, ¿cuál fue el último que hicimos? El último que hicimos fue el de esto, ¿sí fue ese? Pero que estoy confundido, kung fu. No, este fue el que ustedes hicieron ayer, ¿cierto? El del IVA. Y ahora yo voy a hacer, este fue Total Save, Build Page y este. Entonces son dos más. Entonces ese sería el P22, ¿cierto? T2, P22. Y este sería el nombre que le vamos a dar, pues sería Salaried Employed, ¿cierto? Salary N Employed. Employed. ¿Cierto? Y enter. Listo, vamos a arrancar con el proceso. Entonces, si seguimos el orden de construcción de un software que tenemos acá, que habíamos definido, pues vamos a hacer el proceso de repetirlo, ¿vale? Hasta que se nos quede grabadito. Entonces, paso 1 y paso 2, ya lo ponemos aquí. Entonces, el paso 1 y el paso 2 lo tenemos aquí. Entonces, paso 1 y paso 2. Listo, paso 1, líneas de comentarios. Entonces, tiquititín. Author, date, description. Listo, ahí tenemos las tres líneas que necesitamos. Entonces acá Luis FDO, Castellanos G y la fecha, hoy estamos oye, ¿qué estamos? A 23. Entonces 2020, octubre 23. 23 y la descripción, vamos a obtenerla, la tomamos desde acá. Entonces la copiamos aquí y la pegamos. Listo, ahí ya nos queda. Luego viene paso 2, importar librerías requeridas. En este caso, la única librería que necesitamos es la de Scanner. Entonces acá la vamos a importar. Ticketing. Le decimos import. Carajo, quieto. Import Java. Listo, ya nos queda aquí el paso número 2. Luego viene las recomendaciones. Oiga, pilas que todos los métodos deben tener una descripción y definir variables. Bueno, aquí variables y métodos. Y métodos. Métodos y variables que sean describibles, ¿sí? Y además de eso, entendibles. Es que sean describibles y que sean
entendible, ¿cierto? Esa parte es importantísimo que la recalquemos y la reforcemos cuando estemos construyendo software. Bueno, listo. Entonces aquí ya, ok. Entonces paso número 3, que sería crear el método fmenú o el introduction, como lo quieran ustedes llamar. A mí me gusta llamarlo fmenú, pero podríamos darle un nombre de pronto un poco más diciente, pues que fmenú sería como algo diferente. Entonces podemos colocarle acá introduction, ¿cierto? El F-Introduction, como su nombre lo dice, pues es la función de introducción, la función base, la función inicial, ¿cierto? Entonces podemos llamarla así. Les vamos a llamarla así como para continuar como esas recomendaciones que nos dieron en el paso anterior, ¿sí? Que es crear los métodos y las variables de forma dicientes, ¿listo? Entonces, bueno, listo. Entonces vamos a crearla aquí de rapidez. Entonces va a crear la primera variable, es aquí, listo. Listo, el programa, crear el método fintroduction. Entonces, acá le colocamos public static. Aquí está. ¿Qué hice yo? Public static. Public static void. Y le vamos a llamar fintroduction. Listo, este señor es un tipo void, no necesita parámetros alguno. Voy a copiarlo directamente del otro que tenía. Y acá yo lo llamé fmenú, lo voy a llamar fintroduction. Recuerden que todo método debe tener su descripción, entonces acá le decimos soft y este le vamos a calcular. Este sería soft salaries of n employees. Listo, hoy estamos a 23 y listo, ya nos quedamos la primera introducción y de una vez lo reemplazamos aquí en nuestra función principal. Entonces ahora le llamamos AF Introduction. Dese cuenta que el F Introduction nos lo muestra como una cajita de color morado. Con eso identificamos o aprendemos a conocer símbolos especiales que utiliza Java para darle como esa identificación o clasificación de los elementos que estamos utilizando. En este caso, en introducción, pues como es una función, nos la deja como una cajita. Entonces ya podemos saber que esa es una cajita. Listo, ya tenemos acá la primera cajita. Luego viene, oiga, socio, usted necesita calcular el salary hire, salary total y salary average de ese proyecto. Bueno, listo. Entonces vamos a crear las variables que yo necesito para hacer ese cálculo. Entonces acá en fmain, aquí vamos a crear esas. No, perdón, usted no es. Acá en introduction, pues este man que me creó. Ok, me creó acá una cosa que no era. Y acá en F introduction vamos a crear vamos a crear las variables que necesitamos. Entonces vamos a decirle, ok, bueno, yo voy a necesitar uno que se llama los average. Recuerden que todo lo que sea promedio, donde yo tenga que hacer divisiones, lo mejor es dejarlas de tipo double, ¿no? Entonces voy a colocarlas de tipo double, salary, average, y le decimos que average, otro que necesitamos, y esto lo podemos dejar acá como es. Muchas veces es bueno inicializarlas de una vez, entonces le damos acá 0. Listo. Aquí unas quedan inicializaditas. Algunos programadores les recomiendan también de pronto utilizar la palabra B de variable, ¿no? Entonces, variable, salary average. Entonces, a veces es bueno como seguir esas recomendaciones de utilizar la palabra B y la palabra F de una función o un método, ¿cierto? Entonces, si quiere, vamos a seguir esas recomendaciones que de pronto nos dan a la hora de programar, ¿cierto? Eso en el término coloquial se llaman buenas prácticas de la ingeniería. O sea, ¿qué buenas prácticas yo debo implementar en mi quehacer como ingeniero para que tenga pues buenos resultados en mis trabajos o en mis proyectos de ingeniería, ¿cierto? Y uno de ellos es pues seguir algunas recomendaciones que otros ingenieros por allá en el pasado dijeron, uy, no, venga, socio, craneémonos una vaina, pensemos en eso, y yo considero que hay que agregarle esto y esto y esto, ponerle esto, y eso nos puede ayudar muchísimo en el desarrollo de las cosas. ¿Listo? Entonces, algunos simplemente le colocan la V para determinar que es una variable, dejémosla así, vamos a crear la otra, que es un, un salario. Entonces, el salario total
y el salario higher, pues como esto va a estar dividido en 30, posiblemente llegue, aunque esto es un valor entero, siempre va a salir, pues digamos que de cierta manera nos cuidamos en salud y mejor lo dejamos como un tipo double, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí, salary total, salary, ponemos la indicación V, salary total, igual a 0, y ahora creamos la otra que se llama, ¿cuál era? Salary higher, salary higher, igual a 0. Listo, aquí ya nos queda. Ya creamos las tres variables que necesitamos. No es necesario crearlas por separado, con el solo hecho de ponerlas aquí en la misma línea, ya con eso nos quedan definidas y que todas son de tipo double. Ok, listo, hermano. ¿Qué otro voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar en employees. Ok, entonces voy a necesitar en employees si es de carácter, esto es entera. Entonces voy a decirle acá n, ese sí le podemos decir que es un entero, es n, employees, employees. Pero en employees es una, aquí nos dice que, pues, ¿cómo lo calculamos? Entonces, como en employees es un valor que debemos ingresar por teclado, pues vamos a dejarlo así y vamos a hacer una función que nos permita ingresar por teclado y además de eso verificar que el valor que está ingresando pues sea un valor superior a 0 o que no sea negativo o que no me coloque un valor supremamente gigante para no poder terminar nunca. Entonces vamos a hacer como esa valoración. Entonces ya hicimos acá la primera función, entonces vamos a hacer la otra función que se llama public static, pero esta sin la E, ¿no? Mira lo importante de trabajar un editor de texto. Si yo lo escribo así, él me dice, oiga, socio, esta, esta letrica se la puede ahorrar si quiere echarle en una alcancía, pero esta no me sirve a mí para nada, entonces quítelo. Entonces acá le decimos, esto va a ser un entero, porque nos tiene que volver un número entero o una variable de carácter entera. Y le ponemos un nombre, le ponemos acá f eh, de ese proceso. Algunas recomiendan, por ejemplo, si usted se ubica acá, él dice, oiga, yo personalmente no le recomiendo que utilice guión de piso. Si usted quiere llamar a su función, puede utilizarla como f, con la F mayúscula, puede colocarle aquí el proceso de fn employees, ¿sí? A mí personalmente no me gusta eso. O sea, digamos que me gusta más con la palabra separadito que el guión, que me permite como garantizar como un fácil entendimiento. Pero los de Java le dicen a uno, oiga, no, hermano, utilizo esa manera. Esta parte no es obligatoria, pero pues si ustedes la quieren utilizar ya es decisión personal de ellos. Listo. Todo método lleva una descripción, entonces description. Y acá, this method returns, return the total employees to calculate. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creamos una instancia del teclado para poder pedir usando el teclado como método de ingreso. Vamos a colocar acá scanner, sí señor, le vamos a decir que esto se va, creamos una instancia, llamamos a keyboard, a mí me parece que es bueno llamarla así, igual a new scanner, y acá le vamos a decir system.in. Listo, socio, ya nos queda el system.in acá. Y ahora pues vamos a hacer los típicos códigos que hacemos siempre. Entonces aquí hacemos el de system.out.println, donde vamos a pedir que ingrese por teclado. Entonces le decimos input the total employees. Listo. Vamos a decir que lo ingrese. Acá le decimos que creamos una variable de tipo entero, donde le decimos n employees y le decimos que esto es igual a keyboard.nextIn. Ahí está, ¿cierto? Y aquí me la quedo guardadita. Ahora le preguntamos que si los n employees sean menor que 1 o pongámosle un tope, ¿no? Pongámosle un tope máximo. N employees sea mayor que, pongámosle 100. No me deje trabajar, ¿cierto? Me genera un error como tal.
vamos a poner esto acá y lo pegamos. Le quitamos este in que no lo necesitamos y acá lo colocamos. Entonces aquí en el inicio le colocamos un error, perdón, your value, your data between bit debe, show bit, espérame un segundo, que es que a mí siempre creo que me escribo sus datos deben estar entre 1 y 100, should be, sí. Sí, no quiero cometer errores. A ver cómo me da con la digitación, ¿cierto? Entonces, your data, o su dato, o su valor, should be between 1 and 100, ¿cierto? Como input again, the total employees. Listo, ya ahí se queda eternamente. Después del while, simplemente hacemos aquí lo único que hacemos es simplemente un return, que entonces vamos a retornar n employees y listo. Ya terminaríamos ese ejercicio. Y ahora, aquí en la línea 13 que tenemos un errorcito, pues lo vamos a corregir, porque este n employees es igual a f n employees, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos en eso. Entonces, ya tenemos el n employees. Ahora lo que vamos a hacer es que simplemente este señor, vamos a crear un for con eso, con ese valor, y vamos a recorrer ese for o esa cantidad a esos empleados y les vamos a calcular el salario base de cada empleado. ¿Listo? Entonces aquí simplemente hacemos el for. Recuerde, creamos primero el esqueleto, abro corchete, y una vez que tengamos el corchete, el esqueleto montado, ahí sí lo llenamos con información que necesitamos. Entonces, int, defino una variable, yo siempre la defino y ustedes pueden tener iteración, poner el nombre de su novia, de su novio, de su amigo, bueno, como ustedes quieran. Coma, y sea menor o igual, ay, ¿para dónde se fue usted? Sea menor o igual que n employees, y le decimos que i sea igual a i más más, ¿sí? Ahí le calculamos el proceso. Ya tenemos el for para el proceso. Para yo poder calcular el salario promedio, el salario total y el salario más alto, yo necesito ir calculando cada uno de los salarios. Entonces voy a calcular el salario de un empleado, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer acá es crearme otra funcioncita que me va a calcular el salario de un empleado. Entonces acá yo le digo public static double, ver que los sueldos son de tipo double, y le vamos a colocar F. Bueno, aquí por favor bajen, aquí yo coloqué F mayúscula, vamos a colocar acá la F minúscula y lo cambiamos aquí. Listo. Que nos queden igualito todos los nombres, ¿cierto? Entonces, F guión de piso, entonces le voy a colocar salary, salary unemployed. Unemployed. ¿Listo? Y le voy a ingresar que me ingrese el número del empleado para poder hacer el cálculo. ¿Listo? Listo, aquí ya tenemos el mismo. Recuerde hacer el description. Sacamos this method, calculate the salary by unemployed, ¿cierto? Employed. Y colocamos aquí que este es igual a salary es igual a salary, ¿cómo es que nosotros lo llamamos? Salary employed, employed, sí, es igual a salary, que es el valor que le calculamos al sueldo de la persona, dividido en days work, ¿cierto? En days work que trabaja esa persona. Eso es como lo vamos a calcular. Ok, entonces para poder hacer esto, yo voy a necesitar nuevamente una instancia del keyboard. Entonces creamos otra instancia aquí.
Y ahora voy a sacar una de salida donde me pida el salario del empleado 1, el empleado 2, el empleado 3, ¿cierto? Entonces voy a decir acá input de salary para de el empleado employed y le vamos a colocar acá, aquí le coloco para el empleado más y más, cierro y abro comillas y le coloco el espacio, ¿cierto? Entonces que me ingrese el salario de esa persona. ¿Cuánto es que ese señor se gana? ¿Por cuánto fue contratado, mejor dicho? Y lo guardamos acá en un int salary igual a keyboard.nextInt, ¿cierto? Listo. Aquí ya guardamos el salario de la persona. Estamos hablando de salarios en Colombia. Entonces en Colombia no ganamos con decimales. Aquí no nos ganamos 1.000.000 de pesos y 50 centavos. Acá nos ganamos cifras cerradas en Colombia. En Estados Unidos sí, pero pues acá no. Listo. Listo, ya tenemos el salario. El salario pues tenemos que garantizar que el salario sea un salario idóneo, o sea, que sea mayor que cero. No, nadie se gana menos 50.000 pesos o menos 100.000 pesos. Entonces hacemos la garantía de eso. Entonces le decimos que si salary sea menor que 1, pues nos bote un error, ¿cierto? O sea, oiga, lo siento, pero ese salario no, o sea, ese salario no, no es lógico. Entonces lo ponemos acá, bajamos esto acá un poquito para mejorar la visibilidad, le quitamos este int para que se vea más bonito y le decimos error, error. This salary should be creator dancer. Input again salary by employed. Listo. Y lo guardamos. Listo, ya calculamos acá el salario. Ahora vamos a calcular los días trabajados. Listo. Entonces vamos a calcularlos. Esto se vuelve un proceso de repite y repite. Entonces acá vamos a decir input de ingrese los die works, días trabajados, days works para el empleo in this month para el empleado tal, ¿cierto? Ingréseme los días trabajados de ese empleado. Entonces, espérame que quiero corroborar aquí un error ortográfico. Entonces, aquí, pam, 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 pam. A ver en qué me equivoqué. Enter the word. Ah, ok, sí. Aquí hay un errorcito de ubicación. Se llama workdays. Listo. In this moment, for the employee. Listo. Y acá no es el for, sino for. For the employee. Uy, sí. Aquí es for. Y aquí es for. Listo. Ya, perfecto, corregido. Listo, ya tenemos acá, ingrese los días trabajados, entonces ya aquí no vamos a trabajar de salario, sino que vamos a dar aquí no sería, aquí serían work days, ¿cierto? Entonces work days es también otros días trabajados y garantizamos otra vez acá que los días trabajados pues estén entre 1 y 30, ¿no? Nadie trabaja 0 días y nadie trabaja más de 30 días al mes. Entonces acá le decimos while si work days sea menor que 1 or work days sea mayor que 30. Entonces, recuerde que en Colombia no trabajamos 31 días, sino que trabajamos 30 días, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos el comparativo, en Colombia no trabajamos 365 días, sino que trabajamos 360 días. Por eso es que en Colombia se pagan unos valores adicionales como prima, como cesantías, como vacaciones, para compensar esos días que supuestamente usted trabaja de gratis en la empresa, ¿cierto? Entonces te dice, si los días son menores que 1 o mayores que 30, pues vamos a colocarle acá ese errorcito. Le vamos a decir, oiga, socio, los de days words
Los work days deberían ser, should be, aquí no es should be, sino should be. Uy, hoy estoy más lento del mundo. Vision, between 1 and 30, ¿cierto? 13. Listo. Ya le colocamos input again de workdays. Profe, Señor, tengo una pregunta. señor, cuénteme. Profe, en el salario de un trabajador, ¿por qué es entero y no double? Porque los doubles es cuando hay decimales, ¿sí? O sea, cuando usted se gana 1 millón de pesos y 50 centavos, pues usted utilizaría un sistema double, ¿sí? Pero si usted se va a ganar, pues 1 millón de pesos exactos, pues usted no necesita utilizar double, ¿sí? Entonces utiliza Ah, mejor, son valores enteros o valores de tipo, deme un segundo, por favor. bueno, profe. Mira, ya están las abres ahí. Por eso abre. Ahí, arriba. Eso. Con gusto. Listo. Vale, sigamos entonces. Entonces ya tenemos acá los días trabajados igualmente. Entonces acá este señor lo pegamos aquí. Con esto garantizamos de cierta manera que nos ingrese la información correcta. Y luego pues simplemente calculamos el salario del empleado. Entonces acá le decimos que double salary employed es igual a esto salary dividido 30 multiplicado por workdays. Listo. Ahí ya nos queda y le hacemos simplemente un return a esa variable, a salary employed. Listo. Ahí ya nos quedaría el proyecto. Entonces, una vez retornemos esta función, ya nos quedaría ahora sí, mira. Tendríamos hasta ahora 3 funciones, ¿cierto? La función introduction, que es la función que nos muestra simplemente información del software, de qué se trata, quién lo hizo, bla, 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 bla. Luego viene otra función que se llama fnEmployed, que este señor lo que hace es que me dice cuántos empleados son y que si un empleado que si la cantidad de empleados que yo ingreso sea menor que 1 o mayor que 100, pues el sistema no tiene esa propiedad. Entonces nos bota un error y nos dice que usted debería ingresar un valor entre 1 y 100 y que ingrese nuevamente el total de empleados. ¿Listo? Y ahí, bueno, y ahí se queda. Y luego, para cada uno de los empleados, es lo que va a pedir es el salario de la persona. Si el salario es menor que 1, nos va a botar un error diciendo que, perdón, 0 o menor que 0, nos va a botar un error diciéndole, oiga, socio, qué pena, pero el salario debería ser superior a 0. ¿Listo? Luego le pide el días trabajados en ese mes y le va a decir que si los días son menores que 1 o mayores que 30, pues pida nuevamente hasta que usted ingrese un valor en eso. Entonces, dése cuenta que aquí ya estamos usando mucho el while, ¿sí? ¿Qué hacemos? Eso nos garantiza de cierta manera un sistema de seguridad con la información que necesitamos. ¿Listo? Listo, aquí ya tenemos las 3 funciones, así que vamos a empezar a llamarlas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acumular ¿qué? Acumular cada uno de los sueldos de las personas, ¿cierto? Entonces vamos acumulándolos para saber si es correcto o no es correcto. Entonces vamos a crear acá otro valorcito adicional que yo necesitaré. Entonces salary, un salario TMP, salario temporal, que voy a necesitar simplemente para hacer el proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Lo primero que voy a hacer es que me diga, que me traiga ese salario de ese empleado. Entonces voy a decir que aquí es salary TMP es igual a F salary employed y la letra I se nos va como parámetro y con ello pues allá cuando lo vaya esto a ingresar me queda ese proceso. Bueno, espérame que me está dando guerra acá. Listo, muchachos. Sigamos entonces, ¿vale? Entonces, sigamos acá el proceso de que esto ya tenemos acá el salary TMP. Ahora vamos a hacer la suma de salarios. Entonces vamos a decir acá que salary total
aquí salary, perdón, nosotros lo estamos llamando como base salary, perdón. V salary y V salary, siguiendo como las indicaciones que nos dieron. V salary y V salary. Entonces salary, aquí sí lo voy escribiendo, miren, tan, y de una vez me salen las variables, ¿sí? Entonces es mucho más práctico porque el editor me minimiza la visibilidad de las opciones y me filtra lo que yo simplemente necesito. Esa es una buena política para saber cuáles son las variables que yo he creado. Mire, acá ya tengo una que se llama salary total. Entonces yo le digo que salary total es igual a salary total más el salario temporal que yo acabé de calcular, ¿cierto? Más el salario TMP que yo acabé de calcular. Pero también me están pidiendo que yo calcule o que yo sepa cuál es el salario alto. Entonces, ¿cómo yo calculo un salario alto? Entonces, hacemos una operación bastante sencilla. Ya les voy a explicar, es bastante práctico y bastante sencillo. Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí una serie de personajes. Entonces, usted tiene acá empleado 1, ¿sí? Acá tiene el empleado número 2, ¿sí? Acá tiene el empleado número 3. Vamos a hacerlo con 3 empleados, ¿cierto? Vamos a hacer aquí, ¿cierto? Digamos que esa es una muchacha y este es el cabello. Ay, perdone mis creaciones. Entonces, este mancito se gana 1.000.000 de pesos, ¿sí? Este señor se gana 2.000.000 de pesos. Y esta señorita se gana, pongámosle 3.000.000 de pesos. Vamos a hacerlo con 4. ¿Listo? 3.000.000 de pesos. Y aquí este señor se gana 2.200.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá un salary hager. Sí, mira, acá tengo el salary hager, que es el que estoy utilizando para saber cuál es el salario más alto. Entonces, él inicialmente arranca en 0, porque yo así lo definí, míralo. Y yo le digo, oiga, salary hager es 0. Ok, listo, perfecto. No pacha nada. Esto salary hager es igual a 0. Listo. Entonces, como salary hager es igual a 0, entonces él empieza, oiga, para el primer empleado, salary es mayor que el salary hager. Obvio no, este señor es más alto. Ok, entonces el salario más alto es el de este paciente, que va a ser ¿cuánto? Va a ser 1.000.000 de pesos, ¿cierto? 1.000.000 de pesos, listo. Oiga, siguiente empleado, oiga, ¿el salary hager que usted tiene es mayor que este? Obvio no. Bueno, entonces quiere decir que ahora el salario más grande es el de 2.000.000, ¿cierto? El de 2.000.000. Listo, papá, listo. Oiga, este salary hager es más grande que este, entonces acá que este, ahora que este, pues obvio no, este salario es más alto. Ok, entonces el salario más alto ahora va a ser 3.000.000, ¿cierto? Oiga, ¿este salary hager es mayor que este? No, no, ok, entonces el salario más alto es 3.000.000 de pesos. Entonces hacemos un proceso comparativo, uno con uno, partiendo de que el salario es, el salario más grande es 0, ¿cierto? Y hacemos un proceso comparativo con respecto a eso. Entonces vamos a hacerlo de forma de código. Entonces en código nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Entonces acá en el código yo tengo el salario temporal, ¿cierto? Entonces yo le digo, oiga, si B salary hager es mayor que el salario, que el salario temporal, si el salario de ese empleado, si eso es cierto, entonces B salary higher es igual a B salary TMP, ¿cierto? Listo, ya tenemos acá el máximo valor del proceso. Listo, ya calculamos aquí ay, perdón, se me fue este corchete. Ahora, después de que yo me salgo del for, pues ahora sí puedo calcular el salary average, ¿cierto? Yo le digo aquí, perdón, B salary average es igual a la sumatoria de salary total dividido ¿en qué? En N employees. ¿Listo? Y ya tengo acá el salario del promedio salarial. Listo, ya tengo acá promedio salarial, salario total, salary higher y ves, todos los estoy usando. Ok, listo. Entonces ahora lo que hago es simplemente una salida.
Entonces va a ser acá un system.out.println y voy a colocarle el salario total a pagar. Entonces voy a colocar acá the total salary is símbolo pesos y vamos a colocarle aquí más B total salary. Listo. Voy a calcular que me muestre también el promedio. Entonces, the average salary, el average salary is, y aquí le vamos a colocar B average salary, ¿cierto? Y vamos a calcular y que nos muestre además de eso quién fue el que más plata ganó. And, entonces acá le colocamos and the higher salary is ticketing y le colocamos acá B higher salary higher y listo, ya tendríamos ahí la función como tal. Ya tenemos acá el ciclo, vamos a separarlo un poquito para que se vea más bonito. ¿Sí? Entonces acá tenemos las variables que necesitamos, acá tenemos el ciclo for, que es como el que estábamos recorriendo. En cada uno de los empleados va y me calcula el salario y me lo guarda en una variable temporal que se llama bSalaryTMP y cojo y voy sumando todos esos salarios, ¿cierto? Los voy sumando para que me permita al final poder calcular el promedio. Y también salario por salario yo lo voy comparando. Oiga, socio, yo tengo allá un salario que es el salary higher, donde vale 0. 0 es mayor que salary TMP. Perdón, aquí yo le digo, perdón, aquí creo que lo hice al revés. Salary es menor. Si el salary es menor que el salary TMP, pues claro, salary vale 0. Así que nada, bueno, entonces vamos a hacerlo así, visual, a ver cómo nos vería. Run, start the booking. Entonces vamos a hacer el proceso comparativo aquí en pantalla y lo vamos haciendo acá uno por uno, ¿listo? Entonces vamos haciendo acá el salario, entonces vamos a caer salary del empleado, employed, y aquí vamos a calcular el salario de la persona, ¿listo? Listo, entonces vamos a empezar acá. Oiga, ¿cuántos empleados vas a meter? Ok, yo voy a colocar 0 empleados. Lo siento, parcero, pero solo me permite empleados entre 1 y 100. Bueno, 200. ¿Qué norma? Que solo empleados entre 1 y 100. Bueno, está bien, vamos a colocar 3 empleados para hacer la prueba. Ok, entonces lo primero que él hace es, listo, ya tengo acá, entonces n employees ya no es 0, sino que ya son 3 empleados. Entonces yo voy a tener acá empleado 1, empleado 2 y empleado 3, ¿cierto? Aquí ya tengo cada... Uy, espere que no me... Oye, quieto. Listo, empleado 1, empleado 2, empleado 3. Ahí ya tengo los 3 empleados como tal. Listo, vamos a hacerlo de manera visual. Por favor, ingréseme el salario del empleado 1. Entonces, ok, vamos a colocar acá salario y vamos a colocar acá días trabajados. Entonces, work days. Listo. Para poder saber y vamos a colocarle aquí salary total. Salary employed. ¿Cierto? Que ese sería como los 3 casos. Entonces, para el primer empleado yo voy a necesitar calcular el salario y los días trabajados. Y con eso, pues, calculo el salario del empleado. ¿Listo? Entonces, voy a decirle que este man se gana 1 millón de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, perfecto. Ingréseme el total de días trabajados. Si yo ingreso un valor de 0, me dice, lo siento, los días tienen que ser entre 1 y 30. Entonces, 35. Que no, que entre 1 y 30. Bueno, está bien, digamos que este man trabaja 15 días. Ok, entonces el tipo viene acá y se gana 1 millón de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo, vamos a ganar un poquito más para acá. Y trabaja 15 días, ¿cierto? Eso significa que el salario de esa persona sería 1 millón, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido en 30, multiplicado por 15, que eso sería 500,000, ¿cierto? Eso sería 500,000 pesos, ¿cierto? Si 1 millón es igual a 30, pues 15 es igual a 500, ¿cierto? Bien, ¿el qué hace? Él viene acá y dice, oiga, listo,
El salario de ese empleado fueron 500.000 pesos. Guárdemelo aquí en esta variable. Oiga, el valor y súmemelo. Ah, ok, entonces salary total es igual. Estaba en cero, ¿cierto? ¿Se acuerda que estaban en cero? Y ahora le voy a sumar 500.000. Listo, perfecto. Ok, socio, hágame un favor. El salario, el salario mayor es menor, Choluqui, que salario TMP. Muestre cuánto tiene. Salario higher, que teníamos acá, que era cero. ¿Cero es menor que 500.000? Obvio que sí. Ah, bueno, si eso es cierto, entonces el salario higher es igual a salario TMP. Entonces acá le decimos simple 500.000. Perfecto. Salary higher ya tenemos 500.000. Salary average todavía no lo sabemos porque sigue estando por allá, por aparte. Listo. Vamos a calcular ahora el del segundo empleado. Mire, aquí está el segundo empleado. Entonces este segundo empleado vamos a decirle que el tipo se gana 800.000 pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ay, perdón, se me fue la mano. 800.000, listo. Y le vamos a decir que el tipo trabaja 30 días. Ok, entonces el tipo se gana 800.000 pesos. 800, 1, 2, 1, 2, 3. Y trabaja 30 días. Pues nada, pues miramos acá, que sería entonces 800, 1, 2, 3, ¿cierto? Dividido en 30, multiplicado por 30. Pues, eso es, Le faltó un cero, creo. ¿me falta un cero? No, Le faltó, creo. 800. No, ahí está. Pero vamos a ponerlo con puntos. Ah, sí, 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 profe. Sí, sí, sí. No, no me asuste, no me asuste. Ah, me faltó fue el cero acá arriba. Ah, no, mentiras. Acá, punto, punto. Entonces, 800.000 pesos acá. Listo. Dividido en 30, esto me da un valor. Pues nada, me da el mismo valor porque no cambia nada, ¿cierto? 800.000. Listo, parcero. Entonces, venimos acá. Salary total es igual a lo que había en salario total más TMP. Ah, bueno, yo había que sumado acá 0 más 500.000, pues me da 500.000, ¿cierto? Entonces ahora le voy a sumar, ¿qué? 800.000. 1, 2, 3. Listo, aquí ya va a sumar los 500.000 que ahorita le sumé y le voy a sumar los 800.000 pesos. Ok. Oiga, aquí yo pregunto, ¿salary higher es menor que salary TMP? Salary higher, yo tenía 500.000. Salary higher es menor que 800.000, pues, obvio sí. Ah, bueno, entonces este mancito ya no va. Entonces ahora ya no vale 500.000, sino que salary higher, vamos a ponerlo aquí abajito, ahora va a valer 800, ¿cierto? Va a valer 800.000. Vamos a ponerlo acá con puntos para que sea más práctico. Listo, este ya no va. A ver si yo puedo colocar aquí algo. Creo que yo podía colocar acá fonts. No, este ya no. Creo que aquí no se puede hacer esto. No, que era para colocarle acá. Ah, no, pero hagámoslo aquí con rayita. Entonces ya no, coloquémosle aquí y pongámoslo así. Salary higher, quitémosle para que se vea bonito, ¿cierto? Este mancito ya no viene acá, ya usted no vale 500.000, sino que usted ahora vale simplemente, vale 800.000, ¿cierto? Listo, perfecto. Vamos a calcular el del tercer empleado. Listo, viene el tercer empleado. Hermano, ingréseme el salario del empleado. Entonces, pongámosle que esta es una muchacha bien, bien pilosa, una ingeniera. Se gana 5 millones. 3, 1, 2, 3, 5 millones de pesos. Pero, pues, era perezosa para madrugar, entonces solamente trabajó 15 días. 15 días. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, él ya se gana 5 millones. 5 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y trabajó solamente 15 días. Eso significa que el salario de esa persona fue 5 millones, 1, uy, ¿para dónde me fue usted? Punto, 1, 2, 3, punto, 1, 2, 3, Uy, profe, dividido. ese ingeniero gana mucho, ¿no? Sí, eso es lo que gana normalmente un ingeniero. ¿En una empresa bien? 15 días. Sí, un salario de un ingeniero recién graduado, un ingeniero se puede estar ganando entre 2 millones a 3 millones. Ese es el salario promedio, lo que es en Bogotá. En Medellín se ganan más, por eso es que muchos de los que ustedes se gradúan, de los ingenieros
mecánica y los de sistemas no se quedan en Tunja o no se quedan aquí en Boyacá. Muchos de ustedes se van. O sea, incluso yo creo que el 99.9999% se van de la ciudad. Y casi todos se van para Medellín, se van para Cali o se van para Santa Marta. Ahorita se están yendo porque están pagando muy, muy bien. O sea, y los ingenieros de la Santo Tomás están ganando muy bien, tienen muy buena fama. Entonces, ojalá ustedes sigan haciendo muy buena fama y ojalá sus compañeros de aquí a que ustedes se gradúen sigan haciendo muy buena fama en ese proceso para que pues obviamente cuando ustedes salgan tengan una buena respuesta a ese proceso. Listo, sigamos entonces. Hoy está haciendo mi sobrina todas las tareas que me hizo la semana. Qué cosa tan horrible. Entonces, listo. Y lo multiplicamos por 15, ¿cierto? Ese salario de esa persona, ¿cuánto sería? Eso sería de 2 millones, ¿cierto? Pero vamos a poner acá. Este señor, o sea, esta señorita se va a ganar 2.500.000, ¿cierto? Entonces, ok, aquí tenemos salario total, ¿cuánto haría? Sería total, sería más 2.500.000, 1, 2, 3, ¿cierto? Y sería la suma de esto, que eso sería 2.500.000 más 800 más 500, ¿cuánto me da? 3.800.000, ¿cierto? Esto sería el salario que voy a pagar ese mes por esos 3 empleados. Y el salario más alto, pues él viene acá, oiga, socio, salary higher es menor que lo que que el salario temporal. Si yo tengo 800.000, ¿es menor que 2 millones? Pues obvio sí. Entonces, este mancito que tenemos aquí, este señor no va a valer, no va a valer 800.000, sino que va a valer es 2.500.000. 1, 2, 3. Listo, iremos a ver los resultados. Ah, bueno, y nos falta calcular el average. ¿El average qué es? Pues es la sumatoria de los sueldos, que serían 3.800.000, 3.800.000 menos 3 dividido en 3. Esto nos da, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da esa información? Calc, eso nos da como 3.838.000 dividido en 3. Perdón, 3.800.000 dividido en 3, que me da 1.266.000. Ok, me da 1.266.666 pesos. Eso sería el salario promedio. Vamos a ver si eso es lo que nos dio el sistema. Tinkin, tinkin, tin, tin. Acá vemos. Ay, mira, acá nos dio la vuelta, maestre. Oiga, salario total a pagar, 3.799.965. ¿Por qué nos dio ese valor? La sumatoria no nos dio como era. El salario promedio es 2.265.000 y el salario más alto fueron 2.400.000. ¿Y por qué me dio ese valor? Yo que ingresé 5 millones dividido en 15. ¿Por qué me da ese valor? A ver, venga, hacemos el cálculo. ¿Qué me da ese valor tan horrible? Se me da aquí 5 millones, unos 3, dividido en 30. Ah, ok. Mire, es que el problema de trabajar con números decimales es esto, ¿sí ves? Que nos da un valor decimal y lo multiplicamos por 15, pues me da, bueno, me tiene que haber dado 2.500.000, no sé por qué me dio ese valor tan maluco acá. Me dijo, es que el valor más alto era 2.499.990 pesos, me lo estuvo redondeando. Eso tuvo que haber sido por alguna conversión acá de valores, vamos. Pandemia, profe, descuento. Sí, sí, por favor, no me lo recuerde. No me lo recuerde, que eso ya no la hicieron. Listo, miremos acá. A ver, double. Salario es entero. Días es entero. Salario. Entonces, este mancito. No, sí está bien, es tipo double. Bueno, no sé por qué me salió. La conversión o el manejo de decimales que hizo Java no fue una buena opción. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el sistema pues hizo el proceso como es, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener que tener precaución cuando creamos software, aprender a hacerlo de forma pasito a pasito, ¿sí? De forma lógica, de forma estructurada, que nos garantice
que el proceso se pueda ejecutar de forma lo más idónea posible. Listo, ya tenemos este ejercicio. Ahora, bueno, este ya lo habíamos hecho, este lo vamos a dejar para después, que este quiero que lo miremos desde otra perspectiva. Bueno, este es el ciclo while que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Que ya este para nosotros es simplemente un ejercicio básico que es pare de otro ciclo, pregunte de otro ciclo, pregunte de otro ciclo, pregunte de otro ciclo y pregunte, ¿cierto? Entonces, aquí habrían unos resultados, unos ejercicios, ya miramos el ciclo while, cómo se hace, ya lo tenemos más que aburrido de conocer, ¿cierto? Entonces, por favor, me van a hacer este programita. Este programita es bastante sencillo. Me van a ingresar, o me van a hacer un programita que me ingrese un número de números, o una serie de números, hasta que alguno de ellos sea menor que 100. O sea, yo ingreso 50, pum, ya matado. Pero si ingresa 200, 300, 500, 1000, 5000, 20.000, ta, 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 ta. ¿Qué va a hacer con todos esos números? Me los va a sumar y me los va a promediar, ¿sí? Y al final, él me va a decir, oiga, el total de números fueron 50 o 10 o 20 o 5 y me lo va a generar, pero que yo simplemente ingrese, o sea, que yo empiece allá ingresando, número 80, número 200, no, es menor que 100, no, vuelve y pide otro, 300, es menor que 100, no, vuelve y pide otro, 500, es menor que 100, no, vuelve y pide otro. O sea, ahí toca usar el while, ¿sí, profe? Muy bien, el ciclo while, exacto, muy bien, el ciclo while. Y él pide el número, él pide el número, él pide el número, él pide el número. Cuando yo ya ingrese un número menor que 100 o 100, así, perdón, inferior a 100. 100 también cuenta como número de 3 dígitos. ¿Esto porque, para qué lo usa uno? Para hacer operaciones de índole estadístico. Oiga, tráigame todos esos números o todos esos sueldos o todas esas personas o de esas cuentas bancarias que tienen más de 1.000.000 de pesos. Entonces, tráigame, resumen, listo. Entonces, me van a hacer este softwarecito que es obtener del teclado una serie de números hasta, por eso el while, ojo con la palabra el while, hasta que sean menores que 100. Y todos esos números que ya me recogió, súmamelos y promediemelos. ¿Listo? Entonces vamos a crear estos, los maravillosos break runes para ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Listo. Entonces vamos a tomarnos... hoy se nos hizo largo el proceso. Vamos a tomarnos 15 minuticos con este ejercicio, a ver cómo nos va, ¿listo? En 15 minutos y en 5 minutos lo tratamos de resolver. Vamos a ver. Aquí ya, por favor, ingresamos a cada uno de los broken runes y tratamos de realizar este archivo. Vamos a hacerlo aquí en pantalla y ustedes pues me siguen ahí el hilito, ¿vale? Vale, profe. Pues vamos a ver porque si se me salió todo el mundo. O sea, yo dije, uy, pero ¿qué pasó? Volvieron bueno, ya tenemos acá 6 participantes. Pero curiosamente habíamos 10 cuando ¡blup! Solamente vi que estaba por ahí Lina y Ana y yo, bueno, ¿y qué pasó? Pasó con todos los compañeros. Bien, vamos entonces a continuar con el ejercicio, con los ejercicios. Vamos a hacer este del ciclo while. Ese es un tema interesantico ahí como con el resultado de lo que queremos hacer, ¿cierto? Entonces, Entonces, pues, ¿eso no se utilizaría int? sí, podemos utilizar un sistema in para el proceso. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos aquí a cerrar el de average, y vamos a crear este file, termin, help, welcome, Athena, run all commands, y vamos a darle acá create projects, not bulls, vamos a dejarlo aquí en la base. Este sería el P23. Le vamos a poner acá el nombre de different numbers. Let's dance here. Estamos poniendo acá este nombrecito. P2T23. Tiquiti. Y le ponemos acá el guión de piso. Tiquitín. Y le ponemos acá guión de piso. Recuerde que no es bueno utilizar espacios cuando estemos programando. Entonces le ponemos acá simplemente el guión de piso. Con eso minimizamos cualquier error gramatical, al menos para la parte de programación. Listo. Entonces vamos a hacerlo rapidito, minimizando pues el paso a paso con respecto a lo que hay que hacer. Entonces nada, vamos a empezar aquí rapidito las primeras tres
líneas las vamos a hacer rápido acá. Tiquititititintin. Importamos las librerías. Lo traigo para acá. Creo que estoy grabando, ¿no? Ah, sí, sí estoy grabando. Perfecto. Pum, listo. Ahí ya nos quedan las paso 1, paso 2. Chao, pescado. Vamos a copiar acá el description. Vamos a poner acá. Tiquitín, tiquitín. Listo, perfecto. Ya quedó ahí. Paso 1, paso 2. Listo. Entonces vamos a hacer ahora el proceso de hacer la creación. Este lo vamos a hacer sencillito, simplemente hacer la combinación. Entonces él me dice, ¿qué es lo que él me está diciendo? Oiga, me dice, oiga, socio, yo necesito que me pida números por teclado, pero que los números siempre sean mayores que 100. Cuando usted ingrese un número menor que 100, pues ahí se acaba la vaina. Y al final usted me va a decir cuántos es la suma de ellos y cuánto es el promedio de ellos. Perfecto, ok, entonces yo voy a necesitar un de tipo double. Voy a definir las variables de tipo double y le voy a colocar average, b-de-piso, average numbers, y le voy a colocar 0 igual a 0, y le voy a colocar b average, average no, sum numbers, ¿cierto? Listo, perfecto. Y además de eso, le voy a poner acá un 0 y voy a colocarle acá un entero, entonces le acá in, para poder calcular el promedio, yo necesito saber cuántos números hay, ¿cierto? Entonces voy a poder empezar a sumar, entonces voy a colocar acá n numbers igual a 0, listo. Perfecto, está acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedir esto. Vamos a pedir la instancia de la librería. Entonces, escáner, teclado. Ahora sí, teclado igual a scanner system.in. Listo, perfecto. Aquí ya tenemos. Y ahora pues hacemos el while. Nada, entonces aquí hicimos acá, pedimos el valor, el primer número. Entonces le decimos, oiga, necesito que me ingrese el primer número. Listo, entonces le decimos acá system.out.println y le vamos a decir input any number. Ingrese un número, el que sea, el que usted quiera. Mayor, menor, el que usted quiera. Esto no lo vamos a hacer explícito, es que es demasiado quisquillosos con eso. ¿Listo? Entonces acá simplemente le decimos int number, y le vamos a decir que int number es igual a teclado.nextIn. Listo. Lo primero que debemos garantizar simplemente es que el número sea mayor que 0. Entonces, si el número es mayor que 0, pues simplemente ni siquiera se ingresa. Entonces, while number sea mayor que 100. Listo. Entonces, acá simplemente, si el número es mayor que 100, pues lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a... porque me está botando ese error un momento. Dice que... ok, me falta el new. Listo. Vamos a decirle que me lo sume. Entonces vamos a decirle acá esto, aquí, espera, la palabra es B. Siempre olvido ese acrónimo. Entonces le vamos a colocar acá b.sumNumbers es igual a, le ponemos acá b subnumbers más el número, ¿cierto? Más b number. Listo. O sea, lo vamos a sumar. Listo. Además de eso, vamos a decirle que me los cuente. Tengo que contar los números uno a uno, ¿cierto? Te le voy a decir, aquí tengo vamos a tener el B, que eso me ayuda mucho. Entonces, n numbers es igual a n numbers más 1. Voy a contarlos uno a uno, ¿cierto? Entonces ingrese el 100. Listo, listo, se cuenta. Entonces, súmeme los números. Y además de eso, ¿qué más necesito? Bueno, ya tengo así listo. Entonces, y vuelva y pues pide el siguiente número. Entonces, simplemente, entonces vamos a pedirle acá que me ingrese otro nombre. Entonces, input, other,
any number. Y simplemente me lo contabilice. Y al final, por eso este programita es cortico, es más que aprendamos a utilizar el porque el while. Y al final, vamos a decirle que me calcule el average. Entonces, B average number es igual a bueno, aquí habría que revisar una cosa importante y es que yo no puedo, recuerde que nosotros tenemos un problemita con las divisiones, no sé si ustedes la recuerdan, pero cuando nosotros debemos dividir, nosotros cuando hacemos una división, nosotros le decimos, oiga, el valor de X dividido en Y, siempre, esto se puede ejecutar siempre y cuando Y no sea 0. Si Y es 0, esta división no se puede realizar. Entonces tenemos que garantizar que Y sea diferente de 0, porque si nos da igual a 0, pues nos da un número imaginario. Entonces, pues esta operación no la podríamos hacer. Entonces acá, para poder hacer el average, nos tenemos que garantizar que el total de números sea mayor que 0. Entonces tenemos que decirle if, abro y cierro paréntesis, y cierro acá corchete. Entonces, este tipo sí me quedo acá con espacios. Entonces, lo primero que yo voy a decirle es que el divisor, que es bn numbers, deba ser mayor que 0. Si bn numbers sea mayor, o diferente de 0, vamos a colocarlo como diferente de 0, diferente de 0, entonces ahora sí haga la división. Entonces le vamos a decir acá b average number es igual a la suma de los números que son mayores que 0, de 100, perdón, dividido en b n numbers, ¿cierto? Entonces, con esto, aquí con esta operación, garantizamos que el divisor no sea un 0, porque si es un 0, pues no nos debe dejar la operación. Eso es una cosa que deben ustedes estar garantizando siempre cuando hagan una operación matemática que incluya un divisor de forma de variable. Y listo. Al final simplemente le hacemos un system.out.println y le vamos a colocar the sum, la suma la suma de los números es, vamos a colocarle acá b sum numbers más, vamos a calcularle el promedio, average numbers. Listo. Y vamos a decirle, pues, que el total de números, ¿cierto? Que nos diga de una vez cuál es el total de números. Total numbers are. Y le vamos a colocar acá bn numbers. Listo. Vamos a hacer la operación, ¿cierto? Entonces, listo. Acá, dése cuenta que no usamos métodos, no usamos nada, porque pues el programa es muy sencillito de hacer. Oiga, acá nos muestra el resultado. Perdón, start the book. Creo que no lo había puesto a correr. Entonces él me dice, oiga, ingrese cualquier número. Te lo va a decir, oye, va a ingresar 50. Entonces, como 50 es menor que 100, pues él ni siquiera se ingresa acá, él simplemente se sale y termina el proceso. Entonces me dice, lo siento, pero la suma es 0 y el total, bueno, pero lo separamos acá, que quedó todo. Listo, de total numbers. Pero si yo ingreso un número mayor que 100, pues con el primer número que yo ingrese sea mayor que 100, te lo hacen acá 101. ¿Listo? Oiga, ingréseme otro número. Ah, ok. Entonces él viene, oiga, el número que usted ingresó, acá miren, es mayor que 100. Sí, señor. Listo, si es mayor que 100, súmeme el número y cuénteme el número. Ah, entonces ya llevo el número 1, el número 2. Y pida que me ingrese otro número. Ah, listo, mira, acá me está pidiendo que ingrese otro número. Entonces 200. Ah, bueno, ingrese otro número, 300. Ah, entonces, no sé, ingrese otro número. Entonces, 50. ¿Cierto? Como 50 es menor que 100, pues él simplemente se sale del ejercicio. Y al final me dice, oiga, la suma de los tres números es 601. 101 más 200 más 300, pues me da 601 total, ¿cierto? Y
el promedio, uy, espere que acá quisimos. A promedio es igual a 0. ¿Por qué me voy a estar igual? A ver, mire el error que estoy cometiendo. Average number dividido en average number. Pues no voy a tener nada. Entonces, esto no es B average, sino B sum numbers. Ahora sí. Estaba haciendo el cálculo del promedio con el promedio mismo. No estaba haciendo absolutamente nada. Esos son errorcitos que a veces suceden cuando se escribe el código. Entonces vamos a ingresar otra vez. 200, 300 y 500, ¿cierto? Serían 800, serían 900, 1000 en estos momentos, dividido en 3, pues 330, ¿listo? Y 10. Entonces la suma de los números me da 1000, el promedio me da 333.333333 y el total de números es 3, ¿listo? Y ahí ya terminaríamos un proceso de ciclo básico, ¿cierto? Donde estamos aprendiendo a utilizar los ciclos, la sumatoria, los promedios, y ese es como el ejercicio fundamental del proyecto, ¿listo? Aquí nos faltan algunos ejercicios, vamos a estos ejercicios que están acá, estos de, por ejemplo, este lo hicimos en DFD, ¿se acuerdan? Crear un programa de una señora que va a hacer mercado y la señora se le lleva solamente 500.000 pesitos, ¿de acuerdo? Y él ya empieza a comprar. Ay, pásame esta cebolla, pásame este producto querido, pásame este otro. Mi señora, van 400, pásame otro producto. Ay, no, 510.000. Ay, no, 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 ese producto no me lo pases porque no me alcanza la plata. Entonces, devuélvalo y te cuenta hasta donde te llegue la cuenta. Entonces, vamos a hacer ese programita de caja registradora de señora que no sabe precios de los productos, sino que los va pasando allá por la caja registradora, chucu, 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 y al final, pues se le dice, oiga, la cuenta le salió 520.000. No, 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 no. El producto de ese último producto que valía más de 500.000, por favor me lo devolves. Entonces coge el tipo ya o la muchacha lo devuelve. Bueno, su factura le sale por 490. Perfecto, mire, está la platica, me quedan 10.000 pesos para el taxi. ¿Listo? Ese es el ejercicio que les queda pendiente. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y lo revisamos a la próxima semana. La próxima semana tenemos lo de semana Tomasina. Si no se les cruzan a ustedes con las clases, con sus actividades, igual pues hacemos las actividades y hacemos la clase. Igual pues los que quieran asistir, bienvenidos sea, los que no puedan asistir porque tienen otras actividades de la semana Tomasina, igual quedan grabados los videos, entonces los pueden mirar después en YouTube o los pueden consultar y si tienen alguna duda o inquietud, pues me escriben al WhatsApp y ahí miramos y programamos una reunión. ¿Listo? Señores, señoritas, entonces los abandono por el día de hoy. Que tengan un fin de semana maravilloso, que puedan descansar y puedan pasar un buen fin de semana. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud?